grabar, aquí estamos. Bien, entonces, eh, repitiendo básicamente la idea, es que como vamos a tener dígrafos, vamos a tener direcciones, vamos a tener pesos, cosas que ya habíamos visto, y una de las aplicaciones para comprender mejor cómo funcionan este tipo de dígrafos es que se ven estos proyectos, ¿ya? Con un conjunto de actividades. Em, y lo que vamos a buscar entonces es encontrar el plazo mínimo en que se va del nodo inicial al nodo final en un dígrafo, y esto va a ser equivalente a aplicar Dijkstra, pero buscando el camino más largo ahora. Entonces voy a tener una función que vamos a denominar E. S va a ser mi nodo inicial, y entonces el E evaluado en S va a ser 0 por definición, y para cualquier otro vértice del grafo va a ser el máximo de lo que yo tenga en un nodo de partida X más el peso de ir de dicho X a un nuevo vértice. ¿Ya? Ahí hay una nota, dice, notar que EDB representa el instante más temprano en que un nodo B puede ocurrir. ¿Ya? Volviendo a los ejemplos de la casa, o sea, yo no puedo, ¿cómo se llama? Solicitar el permiso ¿cómo se llama? De la municipalidad si antes no he construido, ¿cierto? Entonces, ahí yo voy a tener voy a poder calcular ciertos tiempos. Es decir, no puedo hacer tal cosa antes de tal etapa, ¿de acuerdo? Entonces esta va a ser mi función E. Y también voy a tener otra función que vamos a llamar, ¿cómo se llama? L y otra F, pero bueno, ya voy a llegar ahí. Dice, el análisis de ruta crítica es el último instante en que puede ocurrir un evento sin retrasar el proyecto. Y esto es lo que vamos a denominar, digamos, es otro paso que nos va a servir para entender lo que es la holgura de una actividad. Entonces, ahora, la idea de esto de no, o sea, de evitar que se retrase el proyecto en su conjunto, dice, se calcula de forma similar a la función anterior, ¿cierto? Pero ahora voy a partir desde el nodo final y voy a trabajar en reversa. Entonces, T va a ser mi nodo final, S era mi nodo inicial, T es mi nodo final, y lo que va a ocurrir entonces es que como fui supongamos, de izquierda a derecha avanzando mi grafo, em, el valor que haya obtenido para la función E en el último nodo, ¿ya? Va a ser igual a la función L en el mismo nodo. Y ahora voy a ir trabajando en el sentido opuesto de la dirección de las flechitas. Y entonces, para cualquier otro nodo B, voy a decir que el L de ese nodo va a ser el mínimo de un nodo que yo ya conozca, para el cual ya tenga calculado el L, y le voy a restar el peso de ir de B a X. ¿Ya? La gracia es que una vez que tenga estas dos funciones, puedo finalmente calcular la función f, y esto es lo que nos va a importar a nosotros. Dice, la holgura se puede calcular para cada actividad y es el máximo retraso que puede sufrir el comienzo de una actividad. ¿Ya? Entonces la holgura se va a calcular ahora entre un par de nodos, entre u y b, y esa es la función f, la holgura. Y entonces, si se define f de u, b, va a ser L evaluado en el segundo vértice, menos el E evaluado en el primer vértice, menos el peso entre ir del primero al segundo. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Y aquí al final dice, las actividades sin holgura son las que se definen como ruta crítica, que es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo dentro de redes, estamos viendo cuáles las que definen nuestras rutas críticas. ¿Qué significa que una actividad pertenezca a una ruta crítica? Significa que, en el fondo, si se retrasa, esa actividad va a retrasar a todo el proyecto. ¿Ya? En cambio, las actividades que no pertenezcan a la ruta crítica van a tener cierta holgura. ¿Qué significa que tengan holgura? Que se pueden retrasar en una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Sin retrasar a todo el proyecto. Entonces, volviendo con la analogía de que ustedes están haciendo la casa,
Si es que recién estamos partiendo y nos llega un aviso, las ventanas se van a demorar 10 días más. Nosotros nos reímos porque en realidad vamos a necesitar las ventanas, no sé, mucho tiempo posterior a 10 días. Entonces, en el fondo no nos va a afectar. Por lo tanto, en ese sentido, las ventanas retrasen que estén listas, se retrase ese proceso, en realidad va a tener harta holgura. También, si, ¿cómo se llama? Si me dicen que el inspector municipal se enfermó así que va a estar ausente 5 días y yo todavía no parto ni la construcción, también me da lo mismo, no me va a afectar en el proceso global. Entonces, eso es lo que queremos buscar. Ahora tenemos que pensar cómo vamos a generar nuestro dígrafo. Aquí tenemos un conjunto de actividades, tenemos una descripción, ¿cierto? Tenemos definición de requisitos y tenemos la duración de dichas actividades. Esto se puede asociar directamente con, por ejemplo, un ramo que o sea, un par de ramos que van a tener mucho más adelante en la carrera cuando estén en cuarto año y que es la feria de software. En la feria de software ustedes tienen que hacer todo el levantamiento de la creación eh, ¿cómo se llama? De un software, en realidad de un producto. Eso es lo que se busca al final. Y para ello ustedes tienen que estimar todas las cosas. Y esto es parte del proceso para ver si lo pueden cumplir o no en el tiempo que ustedes necesitan. De aquí empiezan a nacer análisis de factibilidad. O sea, si a ustedes les dicen, ya, llega alguien y les propone hacer una empresa y quieren llegar con tal producto en tanto tiempo. Esto que vamos a hacer ahora es lo que ustedes deberían hacer. Tienen que primero determinar cuáles van a ser las actividades necesarias para llegar al fin del proyecto. Lo segundo es estimar cuánto se van a demorar ustedes en cada una de esas actividades. Y también va a ser necesario, como tercer punto, definir cuáles van a ser los prerequisitos para poder hacer algo. Por ejemplo, no tiene ningún sentido hacer el reporte del proyecto si ni siquiera he hecho el diseño. O sea, obviamente que tengo que haber hecho primero el diseño y varias otras cosas más antes de poder llegar a hacer el reporte del proyecto que está al final. ¿De acuerdo? Entonces, también nos damos cuenta que pueden haber varias actividades que no tengan prerequisitos. Por ejemplo, aquí lo que aparece es que tanto el diseño de producto como el análisis de mercado no tienen requisitos previos. Eso quiere decir que los puedo hacer de forma simultánea. También, fíjense que aquí lo que dice es que el análisis de mercado para este proyecto, ¿cierto? Viene a ser necesitado recién por la actividad H. Aquí B es un requisito de esta actividad, del H, que es el entrenamiento de ventas. Entonces, puedo hacer el análisis de mercado, puedo irme por otros caminos, definiendo estos requisitos que están acá, ¿cierto? Y recién la actividad B se va a terminar utilizando acá. Y también, naturalmente, lo que vemos a partir de esto es que podemos tener actividades que tengan más de un requisito. Justamente la actividad H tiene 2 requisitos y en particular la actividad J, que es cuando ya estoy como terminando, tiene 3 requisitos. Entonces la pregunta que debemos hacernos ahora es cómo establezco yo un grafo. Un grafo es lo que conocemos ahora. Luego podríamos ver cómo sería el dígrafo, pero ¿cómo sería el grafo que represente esta tabla? ¿Qué cosas Es- serían mis arcos? ¿Qué cosas serían mis nodos? Esas son los las arcos preguntas. serían los requisitos. O lo... Sí, sería un requisito, por ejemplo, el nodo C tendría un arco con el A Ya, y el nodo F tendría un arco con el C, por ejemplo. ya. Ok, Y los entonces, arcos A y B no estarían conectados por arco, en ese sentido, por ejemplo. claro, A y B no estarían conectados por arcos. Entonces yo tendría un nodo A y un nodo B que no tienen prerequisitos, ¿cierto? Y luego a partir del nodo A empiezan a salir, ¿cómo se llama? Arcos que van a ir hacia nuevos nodos. Y en particular de A, ¿cuántos nodos saldrían? Tres. Tres. 3, ¿cierto? Ok. Y de B, ¿cuántos saldrían? Uno. 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 ¿Ya? Ok. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con
Eh, a ver, veamos uno. Por ejemplo, para lograr hacer H, se supone que tiene que venir un arco desde B y otro desde E. Y E requiere desde A, ¿cierto? Entonces tendría que haber una especie de camino de A a E y de E a H, y H también va a recibir otro camino que viene de directo desde B, ¿cierto? Eso es lo que se están imaginando, ¿no? Sí. Ujú. Ok, ya. Entonces, dado esa imagen que estamos teniendo, antes de mostrarle el grafo como tal, porque es bueno que hagamos este ejercicio, tengo que hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuál es el inicio de mi proyecto? Ahí ve. A y B. En general, en un proyecto ustedes pueden tener dos inicios. ¿A qué se refiere con inicio? Eh, Onda en este caso sí, porque se puede partir haciendo tanto el diseño que como el análisis de mercado, ¿no? Ya que no influye Eh, cuál hago primero y cuál hago después. claro, puedo hacerlos, digamos, son actividades que puedo realizar perfectamente en simultáneo, en paralelo. Eh, dada esa lógica, ¿cuántos finales de proyectos pueden haber? ¿Puede haber más de un final de proyectos? ¿Con final se refiere a qué? O sea, Cuando En este terminas, caso no, en este caso no. ya, Yo creo que tiene que haber un solo inicio y un solo final. ok, Eso es lo que yo ya, creo, porque en este caso, por ejemplo, yo creo que el inicio tiene que ser A sí o sí. B da lo mismo dónde lo hago. Da lo mismo si lo hago después de A, si lo hago al final, si lo hago entre medio, siempre y cuando sea antes de H solamente. Pero A es el que manda aquí, por decirlo así, porque porque aparece como prerequisito de muchas otras cosas. Entonces, ese es como el más fundamental de hacer primero. Es como la lógica cuando yo empiezo un proyecto, empiezo por hacer una sola cosa. ¿Y por cuál empiezo? Por la cual es más importante para llegar a hacer las demás. ok, ok. Los demás que estaban opinando distinto, ¿qué opinan de eso? Yo sigo con yo, mi opinión de que da lo mismo con cuál yo, partes, porque yo puedes también hacer creo que B da y lo mismo. después puedes hacer A, y después seguir normalmente, pero a caso de Porque, finales, en este claro, caso siento que solamente puede ser J como para final. terminar el proyecto, para hacer el reporte, tenemos que hacer B obligatoriamente. Así que si empezamos por A o por B, al final vamos a terminar haciendo el otro de todas formas. Perfecto. Fíjense que el ejercicio que estamos haciendo ahora es uno de los ejercicios más importantes que ustedes deberían aprender a partir de lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros podemos conocer todos los algoritmos sobre los grafos y peinarnos con eso y programarlos, etcétera. Pero si nosotros establecemos de forma errónea nuestro grafo, nada de todo lo que sepamos, de todos los algoritmos que sepamos, nos van a servir. ¿Ya? Entonces aquí lo que es fundamental es ver cómo a partir de una información que yo tengo puedo generar un modelo que en particular en este caso va a corresponder a un grafo. Hay puntos bien interesantes que salieron mencionados, que claro, hay cosas que nosotros podríamos pensar, no, el proyecto podría tener más de un inicio, ahora casi todos están seguros de que debería tener un único final, creo que parece que ahí no hay mucha discusión, pero también hay proposiciones que dicen, no, pues, o sea, cuando yo voy a empezar un proyecto, o sea, pensemos que no estoy yo solo, sino que somos un grupo de trabajo. Y la pregunta es, ¿parto yo solo y cualquiera puede partir haciendo lo que quiera? ¿O en realidad hay un momento en el cual decimos, ya, ¿saben qué? Vamos a hacer esta cuestión y ya, tú y tú van a partir haciendo la actividad A y tú van a partir haciendo la actividad B. Entonces, eso es lo que quiero que revisemos conceptualmente. Hay realmente siempre un hito que dice, aquí se comenzó el proyecto. Por ejemplo, cuando ustedes ven cuando comenzó la guerra mundial, en realidad siempre hay un punto inicial
¿cierto? En donde uno puede decir, aquí fue cuando realmente comenzó la guerra mundial. O cuando alguien hizo un computador, claro, alguien podría decir, bueno, alguien partió haciendo quizás un chip por ahí, alguien partió haciendo esta otra cosa acá, pero en realidad, igual, si ustedes van a Wikipedia, ¿cuándo se hizo el primer computador? Quizás alguien va a decir, en esta fecha se hizo el primer computador, y esa fecha es única. No tienen como varias fechas. Entonces, en ese sentido, los quiero llevar a pensar un poco al revés y a cuestionarse. Una opción es que mis actividades sean nodos. Pero otra opción, ¿qué sería? Que es lo único que nos queda. Que más actividades sean qué, si es que las actividades no pueden ser nodos. Arcos. Arcos, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si mis actividades fuesen arcos? Los requisitos serían no. ¿Serían nodos los requisitos? No, las actividades serían los nodos. O sea, no, al revés. O sea, si dijimos que las actividades... Porque pensemos cómo quedaría el diseño si mis actividades nuevamente fueran arcos en vez de nodos. Ya analizamos la opción de que Es que las actividades fueran nodos. eso me parecería raro porque quedarían arcos flotando. Así las actividades que no tuvieran prerequisitos ni fueran requisitos de otras cosas podrían quedar flotando. ¿Ya? Un arco, ¿no? Es que la pregunta es que si las actividades son representadas por arcos, los nodos, o sea, tiene que haber nodos también, pero los nodos no pueden ser también actividades, no tiene sentido. Los nodos podrían ser cualquier cosa, de hecho. Entonces, Podría ya, ser como el tiempo en que se demoran en hacer, por ejemplo, no sé, 2 horas y lo conectamos con un arco que se llame C, con un arco que se llame H y así. claro, de hecho, esa es la siguiente pregunta. La duración, porque hasta ahora hemos visto las actividades solamente. La duración, ¿dónde estaría asociada? ¿Estaría asociada a arcos o nodos? El También peso es, del arco. también es otra pregunta, ¿cierto? Bien. Entonces, toda esta discusión y mi punto de hacerles ver estas distintas alternativas es para insistirles de que nada va a resultar si es que no podemos establecer bien el grafo. ¿Ya? Entonces ahora yo les voy a mostrar el digrafo que se establece a partir de esto y les voy a comentar algunas cosas de ¿cómo se llama? De por qué podría haber falencias si es que utilizáramos otro tipo de representación. Entonces, ahora viene, ahí voy a establecer mi digrafo. ¿Qué fue lo que hice? Las actividades las puse en los arcos y las duraciones también. Y mis nodos son cualquier cosa, no representan nada en realidad con respecto al proyecto, sino que simplemente yo digo, en 1 partió el proyecto y en 8 terminó el proyecto. ¿De acuerdo? En 1, lo que digo entonces es, aquí ya chiquillos, desde hoy nos vamos a poner a trabajar en esto, no importa quién haga qué cosa, pero desde hoy día nos ponemos a trabajar. Y entonces algunos van a partir desarrollando quizás la actividad A, mientras otros del equipo van a hacer la actividad B. La gracia de establecerlo de esta forma, ¿ya? Es que, por ejemplo, el nodo 3, ¿cierto? De ahí sale alguien. Cuando sale alguien significa que solamente puedo salir cuando se han cumplido todas las flechitas que llegan hacia ese nodo. Y fíjense que aquí dice que B y E se tienen que cumplir para que pueda comenzar a ocurrir H. Si me devuelvo a mi tabla, efectivamente aquí estaba B, E y aquí está H. ¿Ya? Entonces, el nodo 3 lo que dice es que cuando se hayan cumplido estas dos actividades, puedo comenzar H. Por otro lado, veamos qué pasa con I. I dice que cuando haya llegado H al nodo 6, entonces I puede comenzar. Y si vemos la actividad I, efectivamente tiene solamente como requisito H. Ahora, veamos todas estas de acá, que son todas las que tenían requisitos de A.
Entonces, perdón, las que tienen requisitos de A son C, D y E. C, claro, tiene que partir hacia otro nodo, D tiene que partir hacia otro nodo, y E, la gracia de esto es que como E se va a sumar a otra actividad para poder comenzar otra, que sería la de H que ya vimos, esto lo puede establecer de forma unívoca, ¿ya? Por otro lado, hay otras actividades que dependen solamente de C y otras solamente de G, que serían F y G. Volvemos a nuestra tabla. F depende solamente de C y G depende solamente de D. La gracia de esto es que ahora tengo que unir todos estos en un solo nodo. ¿Por qué? Porque hay una actividad, que es la actividad J, que requiere de F, de G y de I. Y efectivamente aquí llegué con caminos F, G e I. Finalmente, cuando pude llegar o sea, cuando todos llegaron a 7, todos los caminos llegaron a 7, puedo emprender el camino que establece J, y como luego ya no hay nadie más, 8 sería mi vértice final. Ahora, pensemos qué pasaría si yo hubiese tenido mis actividades en los nodos. Habría tenido un nodo A,5 acá, ¿cierto? Y otro nodo B,1 por aquí abajo. Y si yo veo ese grafo, yo digo, ¿cuál es el nodo inicial? ¿Desde dónde parto? De hecho, si se fijan todos los algoritmos anteriores, si queremos aplicar Dijkstra, si recordamos, si queremos aplicar Dijkstra, Dijkstra se aplica a partir de un nodo. ¿Qué pasa si tengo dos nodos de partida? ¿Cómo voy a aplicar Dijkstra? ¿Desde cuál voy a partir? No puedo partir desde A y de B al mismo tiempo, porque además tienen duraciones distintas. ¿Se dan cuenta que esa sería una falencia para poder aplicar Dijkstra dentro del grafo? Entonces, lo que hay que aprender de esta formulación, ¿ya? Es que en general, para un diagrama de actividades y para calcular las rutas críticas, siempre, pero absolutamente siempre, debemos, perdón, tener un único nodo inicial y un único nodo final. No puede ser que aquí yo tenga J al que vaya hacia el 8 y aquí una T que venga hacia un nodo 9, porque ahí yo diría, pero ¿cuál es el final? Pues el 8 o el 9. Va a ocurrir el final cuando me vaya por ese camino o cuando me vaya por este camino. Ese tipo de cosas no van a tener sentido. Entonces, lo importante es recordar, en un diagrama de actividades, yo tengo un único nodo de inicio y un único nodo de fin, de proyecto. ¿Preguntas? Hasta aquí, de la formulación del grafo. Profe, ¿Mm? tenemos que, entonces, para completar el proyecto, ¿deberíamos de pasar por todos los arcos? Correcto. Correcto. Pero, profe, Sí. pero justamente en ese, si tuviéramos, por ejemplo, otro final, pudiéramos entregar el proyecto sin pasar por 7, no sé. Si llegamos a 6, podemos llegar a 8. O sea, podemos llegar, qué sé yo, a un nodo 9, que también es entrega de proyecto. Si es que en realidad 7 es algo que no va a influir en el final, entonces en realidad esa actividad no la necesita. Eso es lo que tú estás, si es que tú tienes más de un final, ¿cierto? Si por ejemplo llegaste a 7 y luego tienes una actividad, llegas a un nodo 8 y no necesitaba nada más, en realidad la otra nunca la necesitaste. Profe, ¿Sí? O sea que, según este grafo, entonces empezamos por A o por B. Eso lo vamos a ver ahora. El punto es que en realidad vamos a comenzar, podemos comenzar por cualquier camino que salga desde 1. Y de hecho vamos a ir analizando todos los caminos que salgan desde 1. Ya vamos a ver ese paso. ¿Se me escucha? Sí. Ah, ya. No entiendo muy bien el tema de cómo hacer que una tarea requiera más de otra tarea, o sea, que requiera varias tareas al mismo tiempo, porque en este caso funciona bien, pero por ejemplo, si yo dijera que hay una tarea cualquiera que solo requiere de B o solo requiere de E,
entonces no sabría dónde poner la flecha, porque si la pongo directamente desde el 3, voy a estar requiriendo las dos cosas. Correcto. Si es que necesitas algo que requiera solamente de E, ¿ya? Entonces, ahí vas a tener un problema que vamos a ver más adelante, porque en realidad tendrías actividades que dependen de B y de E y otras que dependen solamente de E, ¿ya? Y eso genera un problema que vamos a ver un poco más adelante. Ok. Ok, más ¿Profe? preguntas antes de continuar, sí. La forma de recorrer todos los arcos, tendríamos que hacer varias actividades a la vez, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que vamos a calcular ahora son las primeras dos funciones que vimos, que eran las funciones E y S. Me voy a devolver un poco. E y L, perdón. Esta función de aquí, que es encontrar el plazo mínimo en que se va del nodo inicial al nodo final en un dígrafo y vamos a aplicar Dijkstra, ¿cierto? Y bla, bla, bla. Y la idea de esta función representa el instante más temprano en que un nodo B puede ocurrir, digamos. ¿De acuerdo? Porque lo que nos interesa al final de este proyecto es ver si, por ejemplo, me atrasé, F va a durar 3 unidades de tiempo, ¿de acuerdo? Y ocurre que yo ya establecí mi grafo, calculé las holguras, etcétera, hice todo eso. Y me dicen, ¿sabe qué, profe? F, lo sentimos mucho, pero se enfermó alguien y no lo va a poder hacer y se va a demorar 2 unidades de tiempo más. Y yo ahí me gustaría saber, dada toda la planificación, si es que eso me va a retrasar o no el proyecto. Esa es la verdadera pregunta que queremos resolver. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora que ya establecimos el digrafo, es que vamos a calcular esta función partiendo de ¿cómo se llama? Del nodo 1, y yo sé que el E de 1 vale 0. Y voy a calcular el E para todos los nodos, en donde, por ejemplo, para el nodo 2 va a ser el E de 1 más el peso de ir de 1 a 2. Para el E de 3 va a ser el E de 1 más el peso de ir de este otro a este otro. ¿De acuerdo? Y una vez que calculemos el E para todos, vamos a calcular esta otra función, L, pero vamos a partir desde el final hacia el comienzo. Y esta función L, ¿cierto? Dice que se refieren, en el fondo, es el último instante en que puede ocurrir un evento B sin retrasar el proyecto. Y una vez que tengamos las dos funciones, vamos a poder determinar la holgura de cada par de nodos, y cada par de nodos para nosotros representa una actividad, porque las actividades las estamos poniendo en los arcos. Entonces, aquí tengo un nodo U, tengo un nodo V, y esto va a representar una actividad, y la función f, el numerito que me diga aquí, va a ser la holgura que va a tener dicha actividad. Entonces, lo que dice aquí a continuación es que si este numerito que me queda acá me da 0, significa que tengo 0 holgura para dicha actividad. Y si tengo 0 holgura, significa que si se retrasa esa actividad, se va a retrasar todo el proyecto. En cambio, si este numerito me da, por ejemplo, 8, significa que tengo hasta 8 unidades de tiempo para que esa actividad se retrase sin retrasar todo el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos aquí al digrafo. ¿Hay más consultas del digrafo antes de continuar? De cómo se establece. ¿Estamos bien? ¿Podría explicar de nuevo cómo se hace que una actividad, por ejemplo, tenga requisitos? Por Ya, ejemplo, la última que tenía 3 requisitos. claro. Eso viene primero que nada de la tabla, y a partir de esta tabla yo tengo que encontrar un digrafo que represente este proyecto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que las actividades que no tengan prerequisitos van a salir todas ellas desde el nodo 1. Y pueden ir al mismo nodo,
aunque sería muy extraño, porque eso significaría de que hay alguna actividad que requiere de A y de B, pero en este caso no hay ninguna que requiera de A y de B. Y me voy a ir yendo entonces hacia otros nodos, que por ejemplo aquí yo podría agregar otro nodo. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una actividad que va a emprender un camino, ¿cierto? Que va a ser la actividad C, que parte desde A. Entonces, desde el nodo que llegó A, yo tengo que tirar una flechita hacia otro nodo, ¿cierto? Y que esa va a ser C. Y me doy cuenta más abajo que hay una que requiere de C, que es F. Así que al nodo al que llegó C, voy a tirar una flechita que sale de él, de ese nodo, y que se va a llamar F. Perdón. Y también me doy cuenta más abajo que hay actividades que requieren de F, de G y de I, por ejemplo. Entonces, esta flechita que dijimos que salía del nodo al cual había llegado C, y que vamos a llamar F, tiene que llegar a un nodo en particular. Pero también tengo que obligarme a que la flechita que va a venir por otro camino, que es de G, tiene que llegar al mismo nodo que llegó F. Y la flechita que corresponde ahí, que viene desde otro camino, también tiene que llegar al nodo que llegó F. Y eso es lo que nos damos cuenta aquí. Aquí ocurrió eso. Por aquí me vine con F, por aquí me vine con G, y por este otro camino me vine con I. Con eso tengo que en este nodo voy a poder salir de acá solamente cuando todas las actividades que llegaron aquí se hayan cumplido. No necesariamente se van a cumplir en el mismo tiempo, ¿ya? Por algo algunas van a tener holgura y otras no. Pero cuando yo cuando yo ejecute J, significa que sí o sí ya se cumplió G, se cumplió el camino de F con su costo y se cumplió el camino de I con su respectivo costo. Y esos valores los vamos a calcular de las funciones E, L y F. ¿Estamos bien? ¿Hay más preguntas? Profe, Sí. aquí el tema de los números, ¿tienen algún significado o es solo para nosotros tener como contando los nodos? Como por ejemplo, el nodo 2, Ah, sí o sí se hace antes que el 3, algo así. no. O, ya, el 2 y el No, 3 podrían cambiar. claro, yo le podría enumerarlos como quiera, porque en realidad no me importa. Incluso a este podría llamarlo azul, a este verde, a Sí, este sí, sí. amarillo. Me da lo mismo. Lo que pasa es que, claro, con números queda como más Mm. ordenado, pero Sí, era solo una duda por lo que hablamos de la holgura, quizás eso, como que el 2 siempre se termina antes que el 3 porque el 3 tiene una tardanza mayor, porque hay que esperar a algo que pase, algo así, pero ya, no. claro, no, porque en realidad aquí uno podría decir que el 6 se tiene que cumplir después del 5, pero capaz que el 5 ya se cumplió o quizás se va a demorar más, no lo sé. Sí, pues, esa era mi duda. Y claro, o sea, es simplemente para establecerlo y para que sea más fácil de anotar y comprender. Así que esa parte hasta podrían dejarlo en blanco si quieren, pero bueno, más fácil si le Ya, ponen un número. gracias. Ok. ¿Más preguntas? Profesor, Sí. los números de los nodos podrían, no sé, significar un par de actividades o una sola actividad. Por ejemplo, el uno sería A y B. Hay otros casos en que serían solo uno y en otro nodo también podrían ser dos actividades, como una equivalencia, uno equivale a... No, los números no están representando nada aquí. Los números de los Ya, nodos, ojo. ya, Los números de los nodos no están representando nada. No, ya. no va a cambiar en nada si a este yo le llamo 7 y a este yo le llamo 1. Simplemente que cuando quiera calcular G sería entre 5 y 1 y que cuando quiera calcular A sería entre 7 y 2. Simplemente eso. Pero es como el nombre que yo le doy al nodo. Quizás sea el orden en que se me ocurrieron los nodos, pero eso también no tiene implicancias en el cálculo de la holgura. ¿Algo más? Bien, entonces vayamos a aplicar nuestras funciones. Lo que dice la función E, parto yo desde E evaluado en el primer nodo, que
lógicamente lo voy a llamar 1, pero como les dije, da lo mismo si se llamara J este nodo, o se llamara Claudio. E de Claudio vale 0, ¿ya? Es simplemente el nombre, no, nada más que eso. Así que este E evaluado en 1, por definición siempre va a ser 0, que va a ser que en el fondo el nodo desde el cual yo parto, el valor inicial, que recordemos lo que significaba E, que está aquí, que representa el instante más temprano en que este nodo puede ocurrir. Obviamente el momento más temprano es 0, ¿ya? Luego lo que voy a ir calculando para cada uno de los nodos, ¿cierto? Aquí dice, el E de cualquier otro vértice va a ser el máximo, ¿cierto? De la función E en algún nodo que yo ya conozca y que llegue a B, por supuesto, más el peso de ir de dicho nodo, para el cual yo ya conozco E, el peso que va del arco desde ese nodo hacia B. Entonces veamos aquí. Esto es súper simple. Al comienzo dice, de 1 a 2 tengo la actividad 2. Entonces el momento más temprano en que podría ocurrir 2 es 5. ¿Por qué? Porque sería el E de 1, que es 0, más 5, 5. Ahí no hay ninguna complicación. Ahora puedo calcular, ahora me pregunto yo, ¿puedo calcular este que está aquí, el nodo 3? Ahora sí, porque ya conozco el del nodo 2 y el del nodo 1. Ya, los voy a llamar, ya puedo calcular el 3 porque ya conozco el de Claudio y el de Eduardo, ¿ya? El número, recuerden que no importa. Así que no, son solamente coincidencias. Pero, ojo, yo no podría haber calculado directamente el nodo 3. ¿Por qué no? Porque me tengo que quedar el máximo entre el E, ¿cierto? De este nodo, del nodo 1, que vale 0, más su peso, 1, y el máximo de 2. Pero si no he calculado el máximo del nodo 2, ¿cierto? No puedo saber esta flechita. Y como aquí yo tengo que elegir entre el máximo de los que me llegan a mí, previamente, los que llegan a mí, yo tengo que conocer sus E. ¿De acuerdo? Entonces, el E del nodo 3 solamente lo voy a poder calcular una vez que tenga el E del nodo 2 y el E del nodo 0. De la misma forma, para ir más adelante, el E del nodo 7 yo lo voy a poder calcular solamente una vez que tenga el E del nodo 5, del nodo 4 y del nodo 6. Antes no lo puedo calcular. Si, por ejemplo, ahora yo calculé el E del nodo 2, me dio 5. Y aquí tengo que quedarme con el máximo entre el E del 1, que es 0, más 1, 1, y el E de 5 más 2, 7. El máximo entre 1 y 7 es 7. Así que ahora calculo este 7. Y ahora fíjense que puedo calcular el 6. ¿Estamos de acuerdo? Porque el 6, lo único que tiene que conocer es los que llegan a él. ¿Y quiénes llegan a él? Desde el nodo 3. Y para el nodo 3, ¿ya conozco su E? Sí, acabo de calcular, es 7. Como a él llega uno solo, entonces sería el E del nodo anterior, que es el 3, 7, más 2, 9. ¿Ya? Y se dieron cuenta que ahí calculé el nodo 6 antes de calcular el 5 y el 4. Y a eso me refiero que el número que nosotros le pongamos da lo mismo al nodo. Pero ahora que tengo el E de este nodo 6, no puedo calcular el E del 7, porque tengo solamente este camino. Como tengo que escoger un máximo y conozco solamente uno de las 3 flechitas que llegan a mí, no puedo calcular mi valor todavía. Entonces, me voy a saltar al 5, ¿lo puedo calcular? En este momento, recordemos que conozco el de 1, 2, 3 y 6. ¿El de 5 lo puedo calcular? Sí, sí, porque Sí. tenemos el de 2. Claro. Ven que lo voy a hacer incluso antes del nodo 4 para que nos quedemos con la idea de que el número que le pongamos no da lo mismo. Entonces, esto es el nodo 5, ¿cierto? Va a ser el máximo de los que llegan a mí, que sería solamente el 2, que tiene un valor de 5 más 3, 8. Y ahora ya conozco este que está aquí
Y para 7 todavía no lo puedo calcular porque conozco 2 de los 3 caminos que llegan a mí. Así que ahora voy al nodo 4, que es el otro que me falta. Al nodo 4 llega solamente uno, que también es el nodo 2. Entonces esto me va a quedar 5 más 2, 7. Y ahora que tengo este 7, por fin puedo calcular el E del nodo 7. Entonces el E del nodo 7 va a ser el máximo entre 8 más 4, 12, 7 más 3, 10, o 9 más 1, 10. Así que me quedo con 12, que sería el camino que viene por acá arriba. Ahora que tengo el nodo 7, puedo calcular el nodo 8, y lo que dice esto, entonces, es que va a ser el E del 7, que calculé, que fue 12, más 1, 13. Y ahí terminé. ¿De acuerdo? Pero, un segundo. Sí. Debería ser el número que está con el 3, ¿no debería ser 8? Porque falta el 1 del B. El número que está con... Fuimos no- de la A, después tomamos el que costó 5, después tomamos el E que nos costó 2, y entonces deja 7 en el 3. Pero después para el 3 también tiene prerequisito el B que cuesta 1, así que no debería ser 8. no. La función es el máximo, ¿ya? El máximo de los caminos que llegan hacia mí. Entonces, yo tengo que calcular el E de un nodo, que sería el 1, que tiene 0, más 1, 1. Entonces, esa es una de las opciones. Una de las opciones es quedarme con el 1. La otra opción es del otro camino que llegas al 3, ¿cierto? Que viene por acá. Y ese camino que viene por acá sería el E de 2, que era 5, más 2, 7. Así que el máximo entre 1 y 7 es 7, y ese valor le asigno a 3. ¿Sí? Aquí está la fórmula, el máximo del E evaluado en los nodos que llegan a mí, más el peso entre ellos y yo. ¿De acuerdo? Sí, entendí. Gracias. Profe, Perfecto. Sí. ¿por qué es el máximo y no el mínimo? Porque ahora vamos a ocupar el mínimo para devolvernos, y a lo que se refiere la definición de la función E, está aquí y dice, representa el instante más temprano en que B puede ocurrir. Es el más temprano en que B puede ocurrir. ¿Y cuándo puedo ocurrir yo? Cuando el camino más largo que haya llegado hacia mí, por eso más es máximo, el más largo que haya llegado hacia mí se cumpla. ¿Sí? Entonces, por eso me quedo con el mayor. Es el momento, la unidad de tiempo, estos pueden ser días, horas, lo que yo quiera, años, estos numeritos. Me quedo con el máximo porque es el momento desde el cual yo puedo, los caminos que salgan de mí pueden empezar a ocurrir. Y si tengo un camino que toma 1 y otro camino que toma 7, ¿ya? Entonces efectivamente me tengo que quedar con el mayor. Antes de 7 unidades de tiempo, no pueden salir actividades desde mí. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y ahora vamos a la otra función. La función L. La función L, devolvámonos y veamos lo que dice. L dice, es el último instante en que puede ocurrir un evento, ¿cierto? Sin retrasar el proyecto. Entonces, ahora vamos a hacer el camino en el sentido opuesto de las flechitas. El L de T, el T va a representar mi nodo final. Así que, por definición, el L de T va a ser siempre igual al E del último nodo. El E del último nodo, si nos dimos cuenta en la anterior, aquí está en la función E, este valor es 13, ¿ya? Avanzo, y por lo tanto el E del nodo 8 vale 13. Y ahora voy a ir en el sentido opuesto de la flechita haciendo exactamente lo mismo, pero ahora sí me voy a ir quedando con el mínimo de lo que tenga en la función L en dicho nodo, menos el peso de ir del nodo para el cual voy a calcular y desde el cual partí. Entonces, obviamente, este 8, no, ahora ya no, en este momento que voy a comenzar recién, no puedo calcular el L del nodo 4, ¿cierto? Porque para calcular el L del nodo 4, debo conocer, obviamente, el L del nodo 7. Y el único que conozco es el L del nodo 8. Entonces,
voy siguiendo el camino en el sentido opuesto. L de 8 vale 13. Y para calcular 7, de los que salgan de mí, me tengo que quedar con el mínimo. Los que salen de mí son solamente la flechita que va hacia el 8. Entonces voy a tomar el L del 8, que vale 13, le voy a restar el peso del arco, 1, 12. Y como hay una sola opción, entonces yo me quedo con 12. Ahora vemos que tanto 5 como 4 y 6, ¿cierto? Tienen solamente una flechita que sale de ellos. Así que podría calcular cualquiera de ellos ahora. Calculemos el de 6. Entonces, para calcular el de 6, tiene que ser el L del nodo 7 que acabo de calcular, que vale 12, menos el arco, ¿cierto? Que llega a él y que sale de mí, que sería 12 menos 1, 11. Para este, el nodo 4 sería 12 menos 3, 9, y para el 5 sería 12 menos 4, 8. Pero antes de eso, quiero ver el siguiente ejemplo. Supongamos que calculamos el del I, ¿cierto? Calculamos el L del nodo 6 y también calculamos el L del nodo 4. Ahora que calculé, tengo el 8, el 7, el 6 y el 4, ¿puedo calcular el L del nodo 2? No, porque faltaría calcular el L del nodo 5. Correcto. Entonces, ahora es al revés. Para calcular el L de alguien, tengo que conocer los L de los nodos. Y miren, ahora para calcular el L de 2, tengo que conocer el L de 5, el de 4 y el de 2. Porque esas tres flechas salen de mí. ¿De acuerdo? Así que ya calculamos este de acá y calculamos este de acá. Y teniendo 5 y 4, ni siquiera teniendo solamente 5 y 4 puedo calcular el de 2, porque necesito el de 3. Así que nos falta ese para calcular el L de 3, ¿cierto? Como solamente una flecha sale de mí, sería 11 menos 2, 9. Y ahora puedo calcular el L de 2, ¿cierto? Donde tengo que quedarme con el mínimo entre 8 menos 3, que sería 5, 9 menos 2, que sería 7, y 9 menos 2, que también sería 7. Entonces me quedo con el 5. Y obviamente lo que tiene que ocurrir es que el L del 1 siempre tiene que ser 0. Si es que el L del nodo 1 o del nodo inicial me queda distinto de 0, me equivoqué en alguna parte. Y ustedes van a decir, pero profe, mire, el L del 3 vale 9, le resta 1 y se quedó con un 8. Pero no, pues como tengo que escoger el mínimo, entre 8 y 5 menos 5, 0. Así que me quedo con 0. Y eso me sirve para verificar que calculé todo bien. ¿Se entendió? Sí. ¿Profe? Sí. Yo podría, por ejemplo, representar esos números que me dieron los L de cada nodo como días de que se puede retrasar las actividades, ¿o no? No, todavía no. Ahora vamos a calcular finalmente la holgura. Ya, perdón, me confundí. Sí, porque ahora lo que calculamos, tuvimos funciones E y L, pero las funciones E y L están asociadas a nodos, ¿de acuerdo? Y los nodos dijimos que para nosotros en este digrafo en realidad no representan nada. Yo no puedo decir aquí que el 12 está asociado a la J, a la G, a F o I. Yo no sé a quién está asociado este número 12. Yo no puedo decir que necesito 12 días para realizar F, o que necesito 12 días para realizar J. Entonces, ahora es donde viene la función que va a tomar pares de nodos, que es la función F, y esa es la que define la holgura. Porque si ahora tomo un par de nodos, por ejemplo 5 y 7, entonces el valor que yo obtenga entre 5 y 7 va a corresponder a la holgura que tiene la actividad G. Entre 3 y 2 va a corresponder a la holgura que tenga la actividad E. ¿Ya? Y la fórmula que teníamos entonces estaba aquí. Esto que está aquí lo debo calcular para todos los nodos. Pero ojo que en realidad si ya calculé todos los valores de la función E y todos los valores de la función L,
no es necesario en realidad que calculen la holgura de todos. Si yo les pregunto, ya que conoce la función E y L, dígame si me puedo retrasar 4 unidades de tiempo en C. Y ahí ustedes tendrían que evaluar la función F considerando el nodo 2 y 4. ¿Sí? Pero de todas formas lo vamos a calcular para todos los nodos aquí para que lo vean. Así fuimos calculando esto y dice esto que la actividad A tiene holgura 0. ¿Por qué? Porque considera el L del segundo nodo menos el E del primer nodo menos el peso de ir del primero al segundo. Veamos cuáles fueron los nodos de A, ¿cierto? Tengo que considerar el L de 2, ¿cierto? Que es lo que dice aquí, que es hacia donde voy a llegar. El L de 2 menos el E del nodo 1, que sabemos que es 0, menos el peso de ir de 0 a 1. Entonces esto era 5, menos 0, menos 5, me quedó 0. Y esto quiere decir que A pertenece a la ruta crítica. Eso quiere decir que si A se retrasa, se va a retrasar todo el proyecto. Veamos, por ejemplo, ahora F. Y démonos cuenta que no es necesario conocer toda la tablita. Si yo les pidiera, denme la holgura del F. Para calcular F, aquí está F, es de 4 a 7, ¿cierto? Así que necesito conocer el L de 7, restarle el E de 4 y restarle el peso de 4 a 7. Entonces veamos, el L de 7 es 12, ¿cierto? Y el E de 4 es 7, ¿cierto? Así que sería 12 menos 7. Me quedan 5 y restarle el peso que va de 4 a 7, que es 3, así que me queda 2. ¿Qué significa eso? Significa que la actividad F se puede retrasar 2 unidades de tiempo y todavía voy a terminar el proyecto en 13 unidades de tiempo. Pero si F se retrasa en más de 2 unidades de tiempo, por ejemplo en 3, ¿ya? Entonces eso ya va a empezar a aumentar mi tiempo final. Y lo que se retrase sobre la holgura que tenga la actividad es lo que va a retrasar el total del proyecto. Por lo tanto, si yo digo que F se va a retrasar en, dijimos, 3 unidades y la holgura era 2, entonces eso quiere decir que ahora el proyecto lo voy a terminar en 14 unidades de tiempo. Y con esto podemos ver, calcular esto mismo para todo par de nodos, y si nos damos cuenta, tenemos aquí que A, D, G y J establecen lo que sería una ruta crítica. Y veamos cuál es el camino A, D, G, J. A, D, G, J. El camino que va por arriba es lo que se llama ruta crítica. Es un camino simple que va entre el nodo inicial y el final, tal que si se retrasa cualquier actividad que vaya en este camino, se va a retrasar todo el proyecto. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que, por ejemplo, si calculamos la holgura de B, que este B, ¿cierto? Tenía harto tiempo, fíjense que la holgura de B nos da 8. Nos da 8 la holgura de B. Si nos enfocamos solamente en el grafo, esto quiere decir que, en esta parte del grafo, sabemos que el camino 1, 2, 3 requiere de 7 unidades de tiempo, ¿cierto? Y B requiere de 1. Entonces eso quiere decir que por este camino me demoro 7, por este me demoro 1, pero conociendo cómo ocurre todo el resto del proyecto, B tiene una holgura aún mayor, tiene 8. No es que tenga simplemente 6. Sería 6 si aquí se acabara el proyecto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque por este camino tendría 7 y por este camino tengo uno solo, así que B tendría una holgura de 6. Pero como el proyecto es más grande, eso quiere decir que por aquí se demora tanto que este B se puede demorar incluso más de las 6 unidades de tiempo, es decir, puede hacer que 3 se retrase más para partir a tal punto de 2 unidades más de las 6 que tenía como forma natural de holgura, y sabemos que todavía vamos a poder llegar en 13 unidades de tiempo. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo se calcula el 6?
la holgura como natural del bebé. Ah, supongamos que solamente existen los nodos 1, 2 y 3. Si existen los nodos solamente 1, 2 y 3, por el camino de ir del 1 al 2 y terminar en el 3, sé que vale 5 más 2, 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 3 yo sé que lo voy a terminar en total en 7. Y B, ¿cierto? B se demora 1. Así que si mi proyecto terminara aquí en 7 unidades de tiempo, naturalmente B es súper evidente que se puede retrasar hasta 6 unidades de tiempo y no va a retrasar el proyecto. Pero eso viendo el mundo chiquitito, el mundo, digamos, aquí de las cosas más evidentes. Ah, ya. En cambio, si vemos esto a nivel global, lo que nos dice que B tiene una holgura mayor a la holgura que acabamos de calcular, porque por el camino 1, 2, 5, 7, 8, la cosa se va a demorar mucho, mucho más. Entonces, si yo analizo solamente la holgura de B, ¿cómo se llama? Puede ser mayor que la holgura simple de los caminos que están asociados a él. Ahora vienen hartas preguntas. ¿Qué pasa si en E me demoro 2 y en F también me demoro 2? ¿Se retrasa el proyecto? A ver, según yo, ¿no? La respuesta que siempre funciona es depende. Depende, ya, perfecto. Claro. A ver, veamos. E y F. Si E se retrasa, E tiene una holgura de 2 y sabemos que no va a retrasar todo el proyecto, ¿ya? Pero significa que si E se retrasó en 2, el camino que viene por acá, ¿ya? Ya quedó, ya no se puede retrasar más, ¿cierto? Entonces veamos cuánto nos daría este camino, qué numerito nos daría. Nos daría 5 más 2, perdón, ahora se retrasó en 2, así que esto valdría 4, vamos en 9, 9, 11 y 12. Y llegamos al nodo 7 y este tenía un valor 12, ¿cierto? Así que en realidad E se retrasó 2 y igual 7 iba a requerir 12 sí o sí. ¿Por qué? Porque por el otro camino que venía por arriba, ya tenía 5 más 3, 8 más 4, 12. Así que si este otro camino se demoró 12, todavía estoy bien. Y naturalmente este otro camino, 1, 2, 4, 7, fíjense que voy a aumentar f en 2. Así que me estoy demorando 5 más 2, 7, más 5, 12, y nuevamente llegué con un 12 aquí. Así que lo que ocurrió es que si E se demora 2 más y F se demora 2 más, al final de cuentas, por todos los caminos que llegué a 7 me tomaron 12. Pero en mi proyecto original yo ya tenía uno que tomaba 12, así que en realidad no retrasé mi proyecto. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa ahora si C y F gastan su holgura? Es decir, C se demora 2 y F se demora 2. ¿Qué creen que va a ocurrir? C gastó su holgura de 2 y F también gastó su holgura de 2. ¿Va a retrasar el proyecto? Sí, ¿Por qué? porque están en el mismo camino, entonces la holgura me dice cuántos días se puede retrasar una actividad en el mismo camino hasta llegar a 12, que sería el final de ese camino. Correcto. Entonces, si se dan cuenta, lo que me está diciendo la holgura en función de los distintos caminos que yo tengo, es que en el camino 1, 2, 4, hasta llegar al 7, tanto C como F se pueden retrasar en 2. Pero no que los dos se retrasen en 2, porque ese es diferente al caso anterior, en donde yo me retrasaba por otro camino independiente al mío, 2. Y por este camino mío me retrasaba también en 2. Pero ahora si 2 de las actividades que tenían holgura 2 se retrasan en ese camino, obviamente va a afectar. De hecho, calculémoslo, sería 5 más 4, 9,
más 5, 14, ¿cierto? Y 14 es mayor que el 12 que tengo aquí. Así que eso retrasó en total 2 unidades más de tiempo el final del proyecto. ¿Ya? Entonces, ahí son interesantes las preguntas. La idea es que si yo les digo, ya, dada esta tablita, ¿se puede retrasar el H y el I en 2? Si ustedes no tienen el grafo, no podrían saberlo. ¿Ya? Pero teniendo el grafo, ustedes tendrían que ver si H e I están en el mismo camino. Y si lo están. Como lo están, no pueden ocupar los dos su holgura de 2 que tenían. ¿Se entendió eso? ¿Habría que hacer otra tabla para entender todo eso? Como No, todos los caminos de holgura. en realidad, a partir de esta tabla, más el grafo que tú ya lo tienes, por algo calculaste las funciones E y L, tendrías que ver en el fondo si los dos nodos que yo te estoy indicando están o no en el mismo camino. Y si además, ¿cómo se llama? Si lo importante es ver si están en el mismo camino o no. Y si en total, en la suma de lo que se retrasa, sigue teniendo la holgura. Por ejemplo, si yo les digo ahora quedó las COO en el proyecto C, F, E e I, todos se van a retrasar en 1. ¿Se atrasa el proyecto? Creo que sí, porque D era ruta crítica, ¿o no? Ah, perdón. Dije C de Claudio, E de elefante, F de feriado, I de... creo que puede que escuche mal. ya. C, F, E y I. Se retrasan cada uno en 1. ¿Se retrasa el proyecto? No debería. No, ¿cierto? Porque si C y F se retrasan cada uno en 1, yo sabía que por este camino tenía una holgura de 2, sumo S1 más S1 y efectivamente voy a llegar con 12 acá. Y por otro lado, por este otro camino, también sabía yo que tenía una holgura de 2. Entonces ese retrasó en 1 y el otro 1 lo gastó el I. Así que también voy a llegar con 12 acá. ¿De acuerdo? Sería 5 más 3, 8, más 2, 10, más 2, 12. ¿Sí? Entonces, teniendo el grafo y teniendo la tabla de la holgura, ustedes me pueden decir, si yo les digo en cuánto se retrasan varias actividades, si es que va a afectar o no el fin del proyecto. Y sobre todo, en cuánto. Esa es la segunda derivada, entre comillas. Saber en cuánto se va a retrasar. Cuando ustedes están realizando un proyecto informático, como sería, ya les mencioné esto de hacer la feria de software, no solamente les interesa ver si se va a retrasar el proyecto o no, sino que si se retrasa, en cuánto se retrasa. Porque esto aplica también a cuando estén en la vida real. Si es que saben que un proyecto se les va a retrasar y es vital, algunas veces ustedes pueden contratar gente externa, ¿cierto?, que venga a ayudar y a suplir para poder terminar ¿cómo se llama?, en el tiempo originalmente establecido. A veces no se puede, y por último hay que poder ir y dar la cara y decir, ¿saben qué? Lo sentimos, no vamos a poder cumplir con el plazo, pero nos vamos a demorar, necesitamos una semana más, y con eso estamos listos. ¿Ya? Así que eso. Esta es una de las grandes aplicaciones que tienen los digrafos. No es la única. Los digrafos, entonces, cuando tenemos ahora, ¿cómo se llama? Arcos que tienen direcciones, vamos a poder realizar otro tipo de problemas. En particular, lo que vamos a hacer en la siguiente clase de materia, porque creo que lo que viene de ahí, creo que hay una clase de ejercicios por ahí, ya no me acuerdo si era el lunes o el miércoles.
Pero lo siguiente que vamos a tener, que también es súper relevante, es que como ahora yo les dije, ir de 7 a 8 no es lo mismo que ir de 8 a 7, en este grafo solamente seguimos teniendo una sola dirección, ¿cierto? Del 2 va al 3, pero del 3 no se devuelve al 2. Eso no tiene mucho sentido, digamos, en un digrafo de actividades. Pero cuando hablemos de redes, y en particular hablemos de flujos, sí puede ocurrir eso. Por ejemplo, si estos fueran servidores, quizás del servidor 4 al 7 puede ir en un cierto ancho de banda y hay otro cable que va desde 7 hacia 4 con otro ancho de banda distinto, ¿ya? Y por lo tanto, quizás 4 pueda transmitir menos a 7 de lo que 7 le puede devolver a 4, o al revés. Y ese tipo de cosas nos va a permitir resolver otro tipo de problemas, que ya es con flujos. Así que eso. Entre medio hubo una pregunta de un compañero que dijo, ¿qué pasa si, yo sé que H depende de B y D, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si yo tengo una actividad X que depende solamente de E? Eso me establece un problema en el grafo, ¿cierto? Porque X no puede salir de 3. ¿Sí? Entonces, vamos a nuestro querido Inkscape. A mí solo lo pensé y se me ocurrió poner un círculo que Mm, esté entre 2 y 3 y ya, que luego conecte con 3, pero que el peso de esa actividad sea 0. claro. De hecho, eso es lo que se hace y son los que se denominan nodos fantasmas. Ah, soy buenísimo. Entonces, un segundo, voy a compartirles la pantalla de Inkscape. Aquí estamos. Entonces, voy a hacer una tablita que van a ser los requisitos. Aquí voy a tener A, ¿cierto? Que no depende de nadie. B, que no depende de nadie. Voy a tener una actividad C, que depende de A. Una actividad D, que depende de A y B. Y una actividad E, que dependa solamente de B. No estamos poniendo las duraciones ni nada, simplemente queremos ver requisitos. Entonces voy a dibujar aquí un nodo que dijimos que nos da lo mismo el número, eso era irrelevante. Entonces, ¿cuántos nodos tengo que hacer aquí para representar esto que está aquí? Siendo que estas son las actividades y estos son los requisitos. Ayúdenme a hacer ahora el dígrafo. No hemos hecho nosotros ningún dígrafo. Yo les di el diagrama de actividades, les dije cómo se construía y de ahí llegué y les pasé el dígrafo hecho, pero no vimos cómo nosotros irlo haciendo a mano. Entonces, ¿cómo establezco las flechitas ahora? De hecho, les voy a poner número porque si no es muy difícil que me vayan diciendo vaya del rojo al rojo. Ya, díganme a quién con quién uno y qué actividad sería. 1 a 2 con A y 1 a 3 con B. Ok, vamos a ir de 1 a 2, ¿cierto? Y vamos a ponerle flechita a esto. Término ahí. No me pesco eso. Perdón, aquí. Ahí. Ya eso lo dijimos A. Ok. Luego ir de 1 a 3. Y eso
Lo llamo B. Yep. Ok. ¿Qué más hago? Necesito más nodos. Otro nodo. Crear otro nodo, ok. Nodo 4, bien. ¿Y qué 1? De 2 a 4 con C. De 2 a 4 con C. Listo. Otro ¿Qué? nodo más. Otro nodo más. Ok. Yo creo que lo veamos abajo, porque este yo creo que debería estar de 3 a 5 con D, pero para eso también va a ser necesario un 2 a 3, creo, ¿o no? Veamos. De 3 a 5. Pensaba en algo como así con D, pero faltaría algo. Vayamos viendo. De 3 a 5 me dijiste qué letra. Pensaba en D, pero faltaría, así que creo que no está bien. Ya, claro. Veamos que D, aquí en mi tabla, dice que requiere tanto de A como de B. Entonces, A está ahí arriba. B viene por aquí. Y C requiere de A, ¿cierto? Y E requiere de B solamente. ¿Quién tiene otras propuestas? Una flecha del 2 al 3, ok. ¿Y qué actividad sería esa? Esa sería fantasma, ok. Una actividad fantasma. ¿Ya? Entonces esto voy a decir que es mi actividad X que toma 0 tiempo. Ya la voy a dejar ahí. Ok, se lo voy a correr un poquito más hacia arriba quizás. ¿Y con eso estamos o no? ¿Está listo mi digrafo? Ups. Falta uno más. ¿Qué cosa me falta? Un nodo para la actividad E. Ya, y E requiere de B, ¿cierto? Así que debería salir de 3, ¿o no? Sí, debería ser. Está bien interesante eso, porque, a ver, tanto A y B son fáciles de establecer, y C, por otro lado, también es fácil. Ahí no hay ningún problema. Aquí estoy diciendo que D, ¿cierto? Tiene que necesitar que se cumpla X, pero como X tiene 0, requiere de A, ¿cierto? Por lo tanto, aquí voy a llegar cuando se cumplió A, se cumplió esto que vale 0 y además se cumplió B. Así que D está bien. Y E requiere solamente de B. Entonces, si D saliera de acá, si E, perdón, saliera de acá, no estaría representando bien el grafo, porque si sale de 3 se tiene que haber cumplido A, X y B, ¿cierto?
Entonces eso no me funciona. Veamos otra alternativa. Voy a generar un quinto nodo. ¿Cierto? También voy a generar otra flechita. Cuando esté en 5, ¿qué cosa se debe haber cumplido? Ahí ve. Ahí ve. A y B. Cuando esté en 3, ¿qué cosa se debe haber cumplido? B. Solamente B, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué me conviene con este? ¿Debería ser? E. E. Muy bien. ¿Y D? ¿De dónde lo saco? D de dedo. Del 5. Del 5. Y del 5 voy a un 6. Un nodo Profe tiene 2 6, 5. 6 o 7. Ok. Ya, este va a ser mi 6. Pregunta, si este es todo mi proyecto, ¿necesito hacer un nodo 7 que vaya de 5 a 7 para hacer el dedo? Veamos qué pasaría con eso. Sí, de hecho sí. Vamos a hacerlo así. Voy a llegar aquí. Este voy a decir que es 7. Voy a poner una flechita. Y la pregunta es, ¿con eso estamos o no? Falta un nodo final, ¿o no? Buena pregunta. Entonces, si yo pongo un nodo 8, que sería el nodo final, ¿cuál va a ser la actividad que va a unir de 4 a 8, de 7 a 8 y de 6 a 8? Uno De fantasma. momento no tenemos ninguna. Una fantasma se propone o ninguna. Entonces ahí la pregunta natural es, ¿realmente voy a necesitar para todas las cosas, voy a necesitar al fantasma o no? Es que si el proyecto requiere que tengamos C, D y E, entonces sí necesitaríamos. Ya. La respuesta es que no la necesitamos. Pero tampoco puedo dejar mi grafo así, porque este grafo no cumple una de las principales cosas con las que partimos conversando hoy día, que un proyecto debe tener un único inicio y un único fin. Aquí tendría el fin, finalicé por 4, finalicé por 7 y finalicé por 6. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Hay que eliminar cosas. Ah, ya, entiendo. Ese 4 va a venir para acá. Y ahora voy a cambiar mis flechitas. Ahí. Ahí. Y acá. ¿Sí? Y esto representa de forma fiel cómo es mi proyecto, con 2 actividades fantasmas. Y ¿cómo se llama? Y tiene un único fin, aquí en el nodo 4. Ya sea indiferente de las duraciones que tenga, yo sé que cuando esté calculando el E, me tengo que quedar con el máximo de los caminos que lleguen a mí, y que cuando calcule el L, vaya al revés, voy a tomar el E del final y voy restando cada uno de estos valores. ¿De acuerdo? Y cuando reste las actividades
fantasma, ¿cierto? Le voy a restar 0, así que en realidad eso no va a influir. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, tarea opcional para ustedes. Háganse un proyecto hasta la letra I, pongan requisitos al azar y hagan el digrafo. Ahora ustedes se pueden hacer todos los ejercicios que quieran, ustedes mismos. Le pueden pedir a alguien que les vaya dictando letras al azar y ustedes se vuelven locos haciendo todos los digrafos que quieran. ¿De acuerdo? Ya, pues, perfecto. Entonces quedamos hasta aquí. Si alguien tiene dudas de la tarea, me puede escribir un email. Y eso sería. Nos vemos entonces el próximo lunes. Chaito a todos, que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe. Chao.